La película de gangster Iris una vez en América se basa en parte en la obra autobiográfica de Harry Gray. Esta película se estrenó en el lejano 1984, sin embargo, el inter por el ano de que ni siquiera ahora. Pesado recuerdo del protagonista, que tuvo que pasar por mucha cosa. Traición, amistad, relación entre personajes. ¿Cuál es el significado oculto de la película Iris una vez en América? ¿Qué quería transmitir el director Sergio Leone al público con su película? ¿Qué es la película Iris una vez en América? América. Los ajetreado ano 20. La gente escucha jazz. Cada uno de los habitantes del país, a pesar incluso de la mala situación, suena con hacerse rico y tener éxito. La población de los barrios bajos suena con ganar millones. Uno cuanto tipo desesperado que vivant en Nueva York se unen para lograr un objetivo común. Tienen un plan trazado, en el curso de cuya ejecución los personajes no están dispuestos a retroceder. Los chicos tratan sin piedad a los competidores, eliminant facilement de su camino a los traders y a la gente mezquina. Héros arrogantes y seguros de sí mismo levant a cabo compleja estafa en beneficio propio. Gracias a su astuta asana los joven apodado los reyes del mundo criminal. Los personajes comerciaban en la época dorada de la SK. Era su época. A pesar de su acto despiadado y su acción ilegal, los chicos sabían que siempre acudirían en ayuda de los demás. Para ello, la justicia y el deber no eran palabra vacía. Por la amistad, puesta a prueba por el tiempo y las duras pruebas, cada uno de ellos estaba dispuesto a dar su vida. Juraron que así sería si alguno de los héros necesitaba apoyo y ayuda. Esperaban que el dinero, el poder y la impunidad nunca les aplastaran la cabeza. El destino fut favorable a los legendarios gangsters. Sin embargo, al cabo de unos años, la suerte se volvió en contra de los héros. Ahora los protagonistas tendrán que responder de su palabra, tendrán que cumplir la promesa jurada. Y eso ocurrirá un día en Estados Unidos. El significado de la película Iris una vez en América, la duración de la película Iris una vez en América, est de casi 4 horas. Sin embargo, pocos espectadores depuis de ver la película dirán que han perdido el tiempo en vano. Esta película lega al corazón. La película soborna con su realismo, su présentation accesible. No escenas interminables ni acciones incomprensibles. Cada uno de los personajes está en su sitio. El trabajo no solo del director, sino también del operador es impecable. Esta película transmite en los más mínimos detalles el estado de ánimo y los pensamientos de la gente de aquella época. De qué sentimiento vivan los personajes, qué ideas promueven, por qué luchan. Los héros juraban que se ayudarían mutuamente en cualquier circunstancia. Sin embargo, la película Iris una vez en América, vuelve va insistir en que no hay que creer incondicionalmente ni siquiera a las personas cercanas. Por desgracia, casi todas las personas son capaces de cometer un acto despreciable. La vida cambia a las personas. No todo el mundo puede superar los obstáculos que le tocan en suerte. Bajo las penurias de la existencia, mucho se derrumban. Por ello tanto, es importante recordar que siempre es necesario confiar únicamente en uno mismo. La película Iris una vez en América no basta con verla. Esta increíble historia debe sentirse. La película habla de tiempo difícil. Los años 20 en América estaban bajo el lema del crimen, la pobreza, el egoísmo. Cada uno sobrevivía como podía. En esta película no hay ni bien ni mal, ni traidor ni gente honrada. El director muestra las acciones de los personajes y las circunstancias que provocaron estos hechos. En la película Iris una vez en América, se presta especial atención a la revelación de los personajes de los actores. Todos somos diferentes. No hay persona ideal con los mismos valores vitales y principios morales. La verdad es diferente para cada uno. Esta increíble historia trata de la bondad y la crueldad, del amor y el odio, de la justicia y la mezquindad. No es un cuento de hada,
sino la vida misma. Consuvantaja y su inconveniente. El significado de la película, Iris una vez en América, es que somos los creadores de nuestro propio destino. Solo nosotros elegimos el camino que tomamos. Nosotros mismos definimos la línea que nous tenemos derecho a cruzar. Y nosotros mismos somos responsables de nuestra elección. Siempre vale la pena recordar que nunca es que cruzar los límites de lo permisible. Al fin y al cabo, la vida futura depende de lo. El significado del final de la película, Iris una vez en América, una amistad puesta a prueba a lo largo de l'océano. El héros, tras haber sobrevivido, se da cuenta de repente de que no es un traidor, sino la verdadera víctima de las circunstancias. Este personaje es profundamente leal a su antiguo amigo. Es él quien no puede perdonar el acto despreciable y la traición. Porque alguien decidió vivir su vida. Si alguien invade su valor ideal, le espera una perdición inminente. El final de la película, Iris una vez en América, demuestra una vez más que todavía es gente fiel a su palabra y a su acto. En la vida on es lugar para la nobleza, la lealtad y la amistad. Sin embargo, también lo separa el mercantilismo, la trampa y la mezquindad. El entrecruzamiento de destino, las fortaleza y debilidad de los héroes, los caracteres de los actores. Todo esto se llama vida. La película, cercana a la realidad, que cuenta la historia de persona real, está condenada al éxito entre los espectadores. Al fin y al cabo, una película así a pensar, para que al cabo de l'océano la gente no se avergance de una existencia sin rumbo ni inter. Admin.